Bienvenidos amigos a otro nuevo video de Neurofelicidad. En esta ocasión nos acompaña nuestra gran amiga Claudia Soto. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Psicología. Actualmente cursa la maestría en Psicoterapia Integral. También ha tomado varios diplomados en tanatología, consejería, apoyo y acompañamiento tanatológico. En cuanto a su experiencia profesional, actualmente es tanatóloga, adscrita en el área de oncopediatría en el Hospital Militar de la Mujer. ¿Cómo estás, Clau? Buenos días. Muy bien, Ale, mucho gusto. Qué bueno. Clau, pues en esta ocasión nos gustaría que la gente que nos hace favor de vernos, pues conociera un poquito acerca de la mujer. ¿Quién es Claudia Soto? Soy una mujer apasionada y entregada ahorita a toda esta maravilla de la vida en cuanto a mi pasión, que es ahora la tanatología. ¿Y qué es lo que te mueve así? Dices, tu pasión es la tanatología. ¿Cómo encuentras que este tema, digo, porque realmente no es algo como tan... que los seres humanos, ¿no?, aprendamos a manejar este tema de la muerte. ¿Cómo encuentras que la tanatología es tu pasión? Pues mira, eso fue hace varios años, de hecho fue en el 2007 cuando escuché por primera vez la palabra tanatología. Realmente no sabía qué significaba, qué era lo que era la tanatología. Recibí una invitación por parte del CRIT en Chihuahua y ahí nos dieron una introducción al mundo de la tanatología. Cuando yo escuché por primera vez que esto era acerca de los duelos que vive uno como persona a lo largo de la vida, y no solamente por enfermedad, por muerte de un familiar, por muerte de tu pareja, sino que también vives duelos pequeñitos cuando pierdes tu cartera, cuando te asaltan, cuando suceden este tipo de situaciones en la vida. Inconscientemente empezamos a elaborar un duelo que no lo hacemos consciente. No lo hacemos consciente hasta que entendemos que es parte del desarrollo de uno como persona y que la resiliencia es donde entra en juego. En ese momento fue cuando yo entré a estudiar el diplomado, concluí el diplomado, me vine a la Ciudad de México y aquí tuve la oportunidad de continuar con los siguientes diplomados, que era el de apoyo, consejería y acompañamiento, y fue donde abracé este mundo de la tanatología, precisamente porque poco inexplorado, porque en nuestra sociedad el tema de la muerte es más bien festivo, es gozo, pero cuando realmente se vive el duelo, una parte muy dolorosa que vive el ser humano. Cuando me di cuenta que era muy poco el apoyo realmente tanatológico en ciertas áreas, me enfoqué a continuar y a partir de ese momento me entregué por completo a este maravilloso mundo de la tanatología. Sí, evidentemente, sí, como dices, el ser humano, sabemos que la muerte existe y que en algún momento pues es un ciclo de la vida que vamos a llegar cuando tengamos que llegar. Todos, digo, nacemos, crecemos, algunos se reproducen, algunos no, pero finalmente todos vamos a llegar hacia la muerte, ¿no? Como dices, la cultura mexicana sí somos la parte, hacemos muchas bromas, nuestro humor negro hacia la muerte, pero en realidad cuando ya la vivimos cerca o algún familiar trasciende, pues hay veces que ese tiempo de duelo, esa cultura de poder trabajar ese duelo, ¿no? Y en este sentido, Claudia Soto, ¿cómo ve la muerte? ¿Cómo veo la muerte? Pues precisamente como lo acabas de mencionar, como un proceso natural, parte de la vida. La muerte es un regalo también, se encuentra que la muerte pues pasa a continuar tu vida en otra parte, en el cielo, en el infierno, y intervienen mucho en ese sentido la cultura, la religión, las creencias que fuiste adoptando y adaptando a tu vida en la familia. Entonces, para mí la muerte solamente es ese paso siguiente de la vida, o sea, es un paso no después de la vida. Exactamente, yo creo que es justamente como dices, es un paso a la siguiente etapa. ¿Cuál es? Pues quién sabe, todavía en ese plano pues no lo sabemos. Pues todos nuestros documentos en orden y al final de cuentas, pues Exacto. quien todo eso pues es el familiar, ¿no? Porque uno no es consciente de dejar pues todo
todos los papeles como en regla, ¿no? De la cuarentena por el COVID-19, pero tú tienes hijos adolescentes. En este sentido, en cuanto a la cuarentena, ¿cómo es tu entorno, la conciencia que tienen tus hijos como esta parte de adolescentes, de juventud, pero pues también de conciencia ante lo que estamos viviendo en este momento en México? Pues mira, es una pregunta muy importante porque a final de cuentas depende el grado de conciencia y el grado de madurez para que tú puedas adoptar y adaptar a ti mismo las situaciones y las circunstancias. Como bien lo mencionas, es una parte para mí en lo personal con adolescentes, hablar con ellos de la manera más real, de la manera más amorosa, el crear conciencia. La muerte viene siendo un trabajo que podemos hacer desde que están chiquitos, porque el hacerlos partícipes, por ejemplo, de la muerte de un familiar, de una mascota, se empiecen a tratar conscientes de lo que es el duelo, es parte de lo que se encarga uno como adulto, hacerles entender que es muy inherente a la vida, a la muerte. Con ellos lo que trabajo más dentro de su caos como seres humanos en la adolescencia, porque están integrando de amor, de fidelidad, de sensibilidad, de sinceridad y toda esta parte que engloba la integridad de un ser humano. La muerte viene siendo una parte muy importante. En este momento de cuarentena lo que hemos hablado es precisamente de la fragilidad humana, sobre todo esto. Nos vino a remover ahorita pues muchas cosas, muchos sentimientos, pero al mismo tiempo a sentar ciertas cosas como lo que es precisamente el que ahorita con este virus en el mundo es bien sabido que, como tú bien lo mencionas, no sabemos a quién, no sabemos en qué momento, puede ser tanto jóvenes como adultos, como niños, como ancianos, sin embargo hay sensible a que esto suceda. En ese sentido, pues ellos de cierta forma tomaron la noticia muy natural. Sí están preocupados, se ocuparon más bien en lo que tienen que hacer, que es continuar con su vida, y que si en algún momento les causa cierto temor, cierta angustia, cierto miedo, pues lo puedan expresar libremente y podamos discutirlo en el sentido que no se dejen llevar, por ejemplo, por el internet, una cantidad increíble de información, entre memes, entre burlas, entre avisos a lo mejor un poco dramáticos. Hemos tenido que sentarnos y reírnos a veces un poquito por lo que reciben en internet, por lo que reciben con los amigos, y además que también uno puede llegar a generar angustia como padres. Sienten, ¿qué están sintiendo? ¿Cómo se imaginan que podemos organizar en casa este tipo de situaciones? Nosotros aquí te comparto una parte muy personal. Solamente mi esposo y yo nos sentamos, por ejemplo, a ver el reporte, pero ellos están pendientes y escuchan y se acercan y ¿qué pasa, mamá? ¿Qué dijeron? Pero no se adentran tanto, porque realmente es estarlos jalando a una situación muy, muy complicada para ellos todavía de alcanzar a comprender. La muerte para ellos es algo natural, lo hemos trabajado desde hace muchos años aquí en casa. Están conscientes de que si sucede en algún momento con tu servidora, con algún familiar, no es que digamos, ya le tocaba, o pues ni modo, se infectó, no hizo caso. No, son ciertas circunstancias que llevaron a esa situación. Hablar con ellos, con adolescentes, con niños o con adultos jóvenes, es muy importante para que estén ellos con los pies en la tierra en esta situación, pero que trabajen en las circunstancias que están a su alrededor para que esto no les afecte. Tu esposo, que es médico, ¿cómo estás viviendo toda esta parte también, ustedes como familia, de estar más en contacto con una persona que va y viene a un hospital o a hospitales? También, en tu caso, si nos pudieras comentar tu trabajo, ¿no?, en el Hospital Militar de la Mujer. Ya entiendo que ya no estás yendo. ¿Cómo fue todo este proceso que están viviendo ustedes como familia, y muchos mexicanos tal vez también se estén reflejando en tu misma situación de vida? Pues mira, lo que te puedo compartir, que casa
Así es, el estar yendo y viniendo de hospitales es una situación en este momento que provoca cierto temor, sobre todo, porque precisamente como tú lo mencionas, es algo que no podemos ver, es algo que no podemos saber si lo traemos con nosotros, pero precisamente conforme fue avanzando las circunstancias y la situación y sobre todo los anuncios de la Secretaría de Salud, nosotros en los hospitales llevamos un protocolo en cuanto a los cuidados extremos en este sentido. Mi esposo y yo lo platicamos y tal cual se instaló una zona a la entrada de su casa para sanitizarnos, para dejar el uniforme, para antes de siquiera tocar algo, colocarnos el gel en las manos, el alcohol isopropílico que conseguimos afortunadamente pues para los zapatos, un área determinada para dejar precisamente los zapatos, la ropa y todo lo que venga de fuera, ya sea maletín, ya sea todo el instrumental. Y de esa forma, pues ya nos dirigimos directamente, tanto mi esposo como yo, a lavarnos enseguida las manos. Es nada más un hola, ¿cómo están? Nos seguimos, cada quien llega, se lava las manos perfectamente bien, nos lavamos de hecho la cara. Nosotros, por ejemplo, como mujeres nos tenemos que mantener con el cabello totalmente amarrado cuando salimos a la calle. De hecho, ahorita ya la recomendación es que salga uno de preferencia sin pulseras, sin aretes, con el cabello recogido. Entonces hay ciertos protocolos que de cierta forma nosotros ya llevábamos a cabo por cuestiones de higiene y de salud y para evitar cualquier tipo de contagio, porque a pesar del COVID nosotros estábamos en continuo contacto con pacientes que no solamente pues es el COVID, que también aparte es la influenza o es una gripa nada más. Entonces cada vez fue, digamos que incrementando y hoy en día pues ya eso ya se hizo como un protocolo, pero dentro de casa. Y en este protocolo, ¿no? Que al final es muy bueno, que realmente ahorita en todos los hogares tendríamos que, pues, que también tener un área en donde pongamos los zapatos, rociarlos con algún, pues, líquido, ¿no? Si tienen un sanitol o, como dices, con alcohol, ¿no? Entonces, todas estas medidas de seguridad, al final de cuentas, yo creo que pueden marcarnos la diferencia entre el no pasa nada y el que estemos en riesgo, ¿no? Constantemente, pero sí tomar acción en ese sentido. ¿Tú crees que con toda esta parte que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque pues apenas estamos como en esta curva, ¿no? Hacia arriba, vamos a necesitar más gente que pueda dar este apoyo psicológico en tanatología? Sí, claro. Te comento que, por ejemplo, nosotros en el instituto lo hemos platicado porque de cierta forma lo que estábamos trabajando era, fuera de esta situación del COVID, en los hospitales lo que estábamos trabajando era que, por ejemplo, a la hora de dar un diagnóstico de cáncer, SIDA, de este tipo de situaciones que llevan a la vida a una situación desafortunada para muchos, en el momento del diagnóstico que se recomendara ir con el tanatólogo y no esperarse hasta ya estar en la fase terminal de cualquier enfermedad. Sin embargo, ahora, por ejemplo, con esta situación que apremia, la verdad, sobre todo en tiempo, porque es por lo que se sabe, esta enfermedad avanza muy rápido. No todos van a llegar al momento de estar en riesgo o con necesidad de ser hospitalizados, intubados y con ese tipo de cuidados. Sin embargo, por la tendencia que se ve a nivel mundial, los casos son exponencialmente abundantes, digámoslo así. El crecimiento en casos en otros países ha sido de un día para otro de cientos a miles. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que no solamente es por la parte de atender al paciente, porque realmente lo que estamos viendo es que no se nos va de hecho a permitir estar cerca del paciente cuando ya esté en un momento terminal.
Lo que estamos viendo es que con la gente que se queda, las familiares sobre todo, porque no va a haber una interacción como normalmente la hay con cualquier enfermedad, que tú vas y tienes posibilidades de ir a visitar a tu familiar durante un tiempo al hospital y hacerle una cierta compañía, porque a final de cuentas el acompañamiento tanatológico lo realizamos absolutamente todos los que estamos alrededor de un paciente. La tía, la abuelita, la hermana, la mamá, el esposo, la amiga, todos hacemos el trabajo tanatológico aunque no lo sepamos y no lo tengamos consciente, pero esa parte de visitar al paciente, en este sentido con el COVID no lo vamos a tener. En el momento que se ingresa un paciente que ya está muy grave al hospital, pues las visitas obviamente van a ser cero contacto, y esa es la angustia que se genera ahorita en la población. Nosotros estamos tratando de armar ahorita un grupo de apoyo precisamente para la familia que requiera esa parte de acompañamiento durante el duelo, porque no porque vaya a morir el familiar, sino porque te genera precisamente una angustia como si tú tuvieras la certeza de que fuera a morir. Y la gente que se queda, la familia que se queda en casa, los hijos, la esposa o el esposo o el abuelito, la abuelita, se quedan con una incertidumbre de qué va a suceder. Algunos pacientes afortunadamente se han recuperado y regresan a sus casas, o algunos están en confinamiento en sus casas también con el COVID. Eso es lo que apenas estábamos escuchando. Es una situación tan incierta que no lo sabemos, qué realmente va a suceder en este sentido. Esperemos que los que se queden en casa haciendo cuarentena, pues se recuperen y todo salga bien. Pero en ese sentido lo que estamos buscando es que el conjunto, el apoyo de los tanatólogos sea en base a ayudarles a ir procesando todo esto poco a poco. Vamos a hacer igual así, estamos proyectando tener videos de ayuda y que nos puedan localizar en el momento en que se necesite, porque pues ya con esta situación no puedes programar citas, no puedes programar más que así, videollamadas como la que estamos haciendo tú y yo hoy en día, para poder platicar y para poder disipar las preocupaciones que pueda tener. Sí considero que se requiere más gente preparada en este sentido, pero a final de cuentas, como te comento, todos y cada uno, a pesar de no ser tanatólogos o de haber estudiado tanatología, realmente hacemos un acompañamiento tanatológico, el cuidado de un enfermo, la compañía del enfermo, hablar con él, cuáles son sus preocupaciones, qué siente, qué piensa, en qué le podemos ayudar, cerrar ciclos, ver sus pendientes. Eso es un trabajo tanatológico, aunque no lo seamos con el papelito en mano, pero es muy importante porque lo realizamos sin ser conscientes de eso. Y en ese sentido, pues lo que buscamos es precisamente darles a conocer la forma en la que ustedes en casa pueden ayudar a la gente para que puedan llevar un trabajo y un acompañamiento tanatológico para trabajar la angustia, el miedo y posibles circunstancias o situaciones que te lleven a esta parte de tener a un enfermo en casa o de tener a una persona que está grave o que pueda llegar hasta fallecer. Yo creo que si todos sumamos fuerzas, vamos a salir adelante emocionalmente, físicamente, y todo tiene siempre un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, si buscamos mejor el ser unidos en la proactividad y en el acompañamiento, yo creo que no estamos solos, no estamos, sí estamos aislados, pero no estamos solos en este sentido, como comentas con las redes sociales. Entonces, ¿cómo Claudia Soto, cómo deja uno y vive su vida con su familia, entre el trabajo y la parte amorosa del ser humano? Pues mira, te platico que en ese sentido, yo esa parte la manejo y la trabajo desde el amor. Para mí el entregarme en mi trabajo como tanatóloga es entregar un momento de mi tiempo, de mi ser,
a las personas que se encuentran sobre todo en etapas terminales, es con lo que más trabajo, y lo que hago es reír con ellos, platicar, estar pendiente de su situación, de sus emociones. Te comento que, por ejemplo, a mí cuando yo vengo de regreso a casa y vengo, como tú dices, con un cúmulo de emociones, solamente lo que puedo dar es gracias, porque a final de cuentas, creo que te lo mencionaba en un inicio, a veces una enfermedad te da la oportunidad de trabajar eso que normalmente cuando la gente está sana no lo hace, o no lo hace de manera consciente. Platicas, te emocionas, expresas, tú haces todo ese trabajo con las personas que se encuentran en duelo, te genera regalo de la vida poder estar con la gente hasta que está en sus últimos momentos. Para mí la muerte representa un símbolo también de amor, porque la gente no se va cuando uno quiere, la gente se va cuando se tiene que ir. Y en ese sentido, pues se hace mucha reflexión con uno mismo, con el entorno, con el contexto, con el constructo de cada una de las creencias que tenemos. Y esa parte resiliente que todos tenemos siempre está, pero en algunos momentos como que se activa más, y es cuando de ahí se toma la fuerza y la energía para continuar el día. No sé si te contesté la pregunta. Sí, claro que sí, es vivir en el amor. Como cierre ya de este maravilloso video, ¿qué le aconsejarías a la sociedad? Como bien lo mencionas, es un tiempo en el que nos hace, francamente, obligatoriamente, y aunque no lo hagas conscientemente, una introspección, totalmente. En ti mismo te hace precisamente poner en su justa dimensión ciertas cosas, como lo han mencionado en muchas otras redes y en muchos otros lugares, desde que te despiertas, te levantas, comes, te bañas y demás. Pero a la sociedad realmente lo que le puedo decir es que hemos desde que nacimos pasado por muchas crisis. Si tú te pones a analizar de cierta forma, en diferentes etapas de nuestra vida hemos avanzado y evolucionado ciertas crisis. No es lo mismo una crisis a los 20 años que la crisis que tuviste a los 7 años, que la crisis. Pero cuando haces ese tipo de trabajo y te empiezas a acordar cómo superé la crisis cuando sentí que se me acababa el mundo porque me cortó la novia, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿De dónde Porque es ahí en donde encontramos las fortalezas que tenemos inconscientemente guardadas, pero que a final de cuentas es cuando, en los momentos de crisis, es cuando de ahí te agarras. Por eso muchas mamás en este momento, por ejemplo, verlos en las 24 horas no era algo habitual, porque y uno se dedicaba a ir al trabajo o a estar en casa. Volver como a estructurar mucho. Te hace volver crisis que llegaste a vivir de niño, estando tu familia cuando tú eras pequeño y que te ponías a dibujar que no te salía, que te peleabas con la hermana, que te peleabas con el hermano, ya me agarró la ropa, se comió mi gansito. Todas esas crisis pequeñitas que no las vemos han hecho de una manera crecer, evolucionar, hacernos fuertes. De ahí tomamos toda la fuerza que requerimos para ir sobrepasando esta situación. A la sociedad, pues más estén conscientes de lo que están viviendo, que no dejen de poder transmitir lo que está sucediendo, porque a final de cuentas nosotros como adultos queremos tener un cierto control. Vemos en algún momento que necesitamos llorar, que necesitamos transformarla, escribirla, porque a final de cuentas esto va a pasar, esto no se va a quedar aquí, va a ir poco a poco pasando, y va a ser un trabajo también paulatino. Va a ser un trabajo paulatino, no es que hoy te sientes y escribas todo un libro de las vivencias que estás viviendo en cuarentena, pero sí puede ser de gran ayuda en algún momento. Por ejemplo, escribir qué está pasando, qué estás sintiendo. A veces no queremos
transmitir nuestra angustia a nuestros hijos, no queremos transmitir nuestra angustia a nuestra pareja, y queda uno, y llega un momento en que por eso la depresión empieza a hacer su aparición, las crisis de angustia empiezan a hacer su aparición, y hay que trabajar en eso, hay que ayudarnos a nosotros mismos a sobrepasar este tiempo. Mi recomendación posiblemente ahorita es traerse, porque esto es más fácil, sentarte a ver una serie completa en Netflix y estarte todo el día sentado viendo Netflix o jugando mil cosas, es parte de la dinámica, pero que no sea solamente eso, que llega un momento en el que uno está sola, uno está, por ejemplo, me ha tocado con personas que después de ver el reporte, que esto está increíble, vamos a estar peor, tranquilo, relaja, respira. Mira, yo igual lo que les recomiendo es una canción, que escojan una canción que han sentido a lo largo de su vida, que sienten una tranquilidad, una relajación, que se la tocan. Y después de escucharla, si necesitan escribir, si necesitan hacer alguna otra actividad que saque un poquito eso. Pero pues no dejar pasar esta parte emocional, que es totalmente importante e imprescindible para poder ayudarnos durante esta cuarentena. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estos maravillosos consejos que nos estás dando, que yo creo que a muchas personas les van a servir. Necesitamos trabajar ese tema de la muerte. Te mandamos un abrazo, muchas bendiciones. No sé si quieras agregar algo más. Muchísimas gracias, Ale. Al contrario, te agradezco mucho el espacio para poder hablar acerca de este tema, porque sí es importante. A final de cuentas, ahorita por la contingencia esto está un poquito más exacerbado, pero es algo que realmente debemos en este sentido, pues tenerlo presente durante toda nuestra vida. Pues yo te agradezco mucho nuevamente, el espacio, y con gusto te compartiremos lo que estamos trabajando los tanatólogos en este sentido, que no están solos, que el apoyo está, que esta situación juntos la vamos a sacar adelante. Así es, juntos la vamos a sacar adelante. Esperamos verte muy pronto, bueno, cuando ya podamos otra vez reunirnos en persona. Recibe un cariñoso abrazo. Muchas bendiciones y Gracias. Nos estamos viendo en el siguiente video, amigos.